Bien. Bien, profe, bien. Engripado alguno, pero bien. Sí, sí, hay varias gente así, la verdad, lamentablemente. Em, Queríamos compartir esta clase con los avivamientos, el despertar, especialmente en Estados Unidos, que bueno, es vamos a decir, el gran avivamiento, como se llamó eh, en, en Estados Unidos en el siglo XVIII, parte del siglo XIX, especialmente el siglo XIX. Y, y es interesante. Ver cómo también la, la situación no solo era el contexto histórico, no solo era, eh, digamos, de necesidad de revivalismo, de reavivamiento en las iglesias, en las denominaciones que ya se estaban consolidando en las tierras de Estados Unidos, sino que también había toda una efervescencia política, ¿no? De consolidación de los estados, de, de los derechos especialmente políticos de las nuevas colonias que pasaban a ser estados. Y bueno, quería mencionar ahí la definición que tiene el diccionario. Hay un diccionario evangélico, ¿no? Digamos, como hay de teología, de Biblia, de tantas cosas, hay uno sobre avivamiento que dice que el avivamiento es la obra del Espíritu Santo en la restauración del pueblo de Dios a una vida espiritual, testimonio y obra más vitales mediante la oración y la palabra después del arrepentimiento, ¿no? En crisis por su declive espiritual. Repito, dice, la obra del Espíritu Santo en la restauración del pueblo de Dios a una vida espiritual, testimonio y obras más vitales mediante la oración y la palabra después del arrepentimiento en crisis por su declive espiritual. ¿Mm? Y en ese sentido, en el siglo XVIII, ¿no? Y también parte del siglo XIX en Estados Unidos, llegan la influencia de las principales corrientes pietistas que estuvimos viendo en las clases anteriores, eh, y ya las denominaciones, ¿no? Como los presbiterianos, bueno, metodistas, ¿no? De alguna manera empezaban a fortalecerse, a consolidarse, y aparece un personaje que va a ser clave en este gran, perdón, en este gran avivamiento de Estados Unidos, que va a ser Jonathan Edwards, ¿no? Em, que, bueno, era pastor en el estado de Massachusetts, en la ciudad de Northampton, y, y él se había formado en la Universidad de Yale y era un calvinista convencido, ¿no? Muy parecido a George Whitefield, eh, que estaba, digamos, en el avivamiento de Inglaterra, allí con los Wesley. Y digamos que Edward también pensaba y sostenía que era necesaria una experiencia personal de conversión muy fuerte y que él mismo la había tenido, ¿no? Y bueno, sus sermones no eran tan emotivos como los de George Whitefield o los de Wesley, pero sí subrayaban la necesidad de una experiencia de convicción de pecado y de perdón por parte de Dios. ¿M? En ese sentido, perdón, las gentes empezaron a responder con profunda emoción a sus predicaciones, a sus llamados evangelísticos, y entonces también como suele pasar en estos casos, en la historia, en unos pocos meses,
ya tenía multitudes que lo seguían, digamos, y el movimiento fue ampliándose de allí donde estaba él, en Northampton, hacia otros lugares, hacia otras ciudades como Connecticut y demás, ¿no? En ese sentido, em, digamos, era importante, digamos, la, la función que cumplió Jonathan Edwards en este avivamiento de Estados Unidos. Em, y en ese sentido, eh, bueno, ahí Whitfield es invitado, digamos, a Nueva Inglaterra y nos dice ahí Justo González en su libro que la predicación de Whitfield causó gran revuelo y nuevas experiencias de conversiones unidas a un profundo sentimiento de arrepentimiento y de gozo. Y Edwards, que era congregacionalista, invitó al anglicano, recordamos, Whitfield era sacerdote anglicano, a predicar en su iglesia. Y dicen que mientras Whitfield predicaba, Edwards empezó a llorar. Y entonces el gran avivamiento, nos cuentan los relatos, cobró nuevas fuerzas. Y, y entonces estos ministros del bando nuevo, que eran como una especie de renovación dentro de los presbiterianos, empezó a tomar mucha más fuerza y empezaron a seguir el ejemplo de Whitfield e iban predicando de lugar en lugar, ¿no? Y muchas tradiciones, como anglicanos, presbiterianos, congregacionalistas, comenzaron a predicar con esos nuevos bríos en sus propias iglesias. La gente se arrepentía de sus pecados en medio de las lágrimas, daban gritos de alboroto por el perdón alcanzado y hasta se desmayaban. ¿M? Por razón de tales experiencias, nos dice Justo González, sus enemigos acusaron al gran avivamiento de destruir la solemnidad del culto divino y colocar la emoción en lugar del estudio y la devoción. Pero esa acusación, nos dice Justo González, no era tan cierta, ya que si bien, digamos, las predicaciones eran muy, vamos a decir, fuertes, eh, digamos, no era a lo que se, digamos, estimulaba, pero sí que había una especie de manifestación especial en algunas personas, eh, y no era, digamos, convertir el culto en una suerte de experiencias emocionales eh, subjetivas, sino hacer que la gente tuviera un nuevo sentido al culto y a la vida cristiana. Entonces, de alguna manera, aparece esta primer gran cuestión que va a tener en el avivamiento de Estados Unidos, esta discusión que ya había tenido Wesley, saben ustedes, en Inglaterra, con su movimiento metodista, con el avivamiento. eh, y Wesley tiene ahí en sus escritos algunas recomendaciones para sus líderes, para los líderes laicos y pastores locales del movimiento metodista, porque le empiezan a llegar todas estas advertencias de que mucha gente se desmayaba, entraban a tener éxtasis, ¿no? La palabra éxtasis significa en realidad salirse de uno mismo o de alguna manera entrar en un estado que ya uno no controla y que, bueno, en algunos casos se desmayaban, como decía, en otros casos temblaban o tenían algún tipo de conductas un poco fuera de lo normal, como reírse o llorar de manera muy especial. Y Wesley va a ser, creo, me parece muy sabio en sus recomendaciones, y va a decir justamente que dice que no había que estimular eso, ¿no? Que no era ese el objetivo de la predicación y de la, digamos, del llamado al arrepentimiento, a la conversión, a seguir a Cristo, pero que si llegaban a suceder, dice, decía Wesley, no las promuevan, pero tampoco las ahoguen. Por otro lado, decía que hubiera personas que pudieran acompañar a esas personas que estaban en ese estado, y ya Wesley menciona
el tema de que muchas veces también, digamos, por el conocimiento que había en esa época, no el conocimiento de la psicología de masas que vamos a tener después, ya en el siglo XX, pero sí decía, bueno, a veces hay personas que entran en un estado de sugestión, dice él, o de compararse con los demás, etcétera. Entonces puede ser que por imitación algunos hagan esto, pero dice, lo más importante es el fruto del espíritu, o el fruto de las buenas obras. Entonces, lo que va a decir Wesley es, si la persona que está llorando, ríe o entra en un estado de éxtasis, era borracho, así dice literalmente, y deja de tomar o deja de estar esclavo de la bebida, si la persona antes era una persona que no era ordenada, que no se hace cargo de su casa, de sus hijos, de su familia, o si era violento, o si era una persona eh, que no tenía, eh, digamos, una buena vida, bueno, había que ver el fruto. Si la persona cambiaba, es porque esa experiencia espiritual, digamos, un poco emotiva, emocionalista, había sido auténtica. Si la persona no cambiaba, no pasaba de ser un momento de emoción y nada más, ¿no? En ese sentido, digo, ya hace 400 años, Wesley nos ilustra, y de alguna manera fue también un poco me parece a mí la visión que primó en el avivamiento de Estados Unidos, eh, pero es verdad que por momentos eh, daba la sensación que esta eh, histeria, si quieren, que se puede generar en reuniones masivas, a veces está esa tentación, ¿no? Como yo les decía la otra vez, esto ha pasado, digamos, especialmente en reuniones masivas, ¿no? em, Porque sabemos que se da un tipo de psicología, por así decirlo, social, que no es lo mismo que cuando se dan en grupos pequeños o en personas en un entorno más, eh, digamos, más tranquilo o más sereno, ¿m? Que es el tema, digamos, de justamente la cuestión de la exacerbación de algunas experiencias emocionales. Esto, saben ustedes, bueno, hasta el día de hoy tiene muchas discusiones, eh, ha habido muchísimas, eh, digamos, debates sobre esto. Recuerdo un psiquiatra norteamericano, John White, que vino acá a la Argentina hace unos años. Yo estuve, me acuerdo, en una de las conferencias que él dio en Buenos Aires y después acá en Córdoba. eh, Él escribió un libro que se llamaba Cuando el Espíritu Santo llega con poder, ¿no? Un libro de los años 90. eh, y él como psiquiatra y como digamos, teólogo, abordaba la cuestión de una manera, me parece, bastante equilibrada, diciendo de que, bueno, que había que ser muy cuidadoso con esto de, digamos, no exacerbar eh, estas experiencias emocionalistas, que muchas veces, dice, tienen que ver, decía él, con algunos trastornos o, en algunos casos, con algún desequilibrio de la salud mental. Él estaba a favor, digamos, no es que veía estas experiencias emocionales como obra meramente de la salud mental, sino que él consideraba que había el espíritu a veces puede generar este tipo de experiencias, pero que cuando se dan de manera, ¿no? Masiva, muchas veces se da por esta cuestión de la sugestión, ¿no? La sugestión psicológica, y donde hay personas que vienen muy cargadas, ¿no? Hablando en criollo, eh, vienen muy cargadas por su historia, por su situación social, económica, a veces también por una cuestión en algunos casos de desequilibrio emocional, y muchas veces era la oportunidad para hacer la catarsis, ¿no? La famosa catarsis que muchas personas hacen cuando van a una cancha de fútbol, ¿m? Cuando algunas personas van a un recital masivo. Todo evento masivo, de alguna manera, la psicología social ha estudiado que es como que se dan ciertos factores desinhibitorios donde no es necesario ni alcohol ni ninguna otra sustancia para poder desinhibirse a veces emocionalmente,
y a veces sacar afuera toda esa carga que la persona tiene. Esto lo vemos, digamos, hasta en la actualidad. Entonces, bueno, lo que decía este John White, que yo les digo, que no era alguien que estaba en contra de las señales o de ciertas experiencias emocionales, pero decía que había que ser muy cauteloso porque en algunos casos, bueno, o en muchos de los casos, se trataba de personas que en un evento masivo, espiritual, donde hay predicación, de una manera muy espectacular, a veces la música, la creación de ambientes, saben ustedes, hay todo un estudio sobre cómo, digamos, uno puede alterar o de alguna manera manipular a las personas en situación de vulnerabilidad a través de la música, a través de creación de ambientes, de, por un lado, exacerbar, eh, eh, en el caso de la música, ritmos muy fuertes y muy, eh, digamos, con mucho movimiento y después generar un ambiente más sereno y más calmo. Todos esos cambios y cantidad de otras técnicas más que no vale la pena que las mencionemos, pero muchos de ustedes las pueden conocer. Muchas veces eso genera, ¿no? En todo grupo humano y más cuando está atravesado por una cuestión de espiritualidad, puede generar esa manipulación a veces hecha por líderes, no de manera intencional o de manera, digamos, eh, maliciosa, pero que a veces como costumbre se realizan estas cosas y las personas entran en un estado de vulnerabilidad en su conciencia, en su... Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? A mí me parece que en esto, digo, para mencionarlo, es interesante y me gustaría saber un poco la opinión de ustedes para después meternos con otro gran tema que apareció también en este avivamiento de Estados Unidos, que va a ser, bueno, todo el tema, digamos, aparecen también ahí la otra gran denominación de los Estados Unidos que va a ser las iglesias bautistas, donde aparece el tema del bautismo, el cuestionamiento del bautismo de niños y la necesidad del bautismo a nivel personal y demás, que me gustaría hablarlo después. Pero, ¿ustedes qué les parece estas cuestiones? Cómo, no digo, no que nos cuenten anécdotas que quizás todos a lo mejor tenemos alguna vez o hemos visto, pero ¿qué piensan ustedes de esto? ¿No? ¿El Espíritu Santo puede generar estas cosas? Eh, ¿Hay que tener algún tipo de protocolo para actuar en este tipo de casos? ¿Cómo lo ven? Profe, sí, Sí. yo creo que el Espíritu Santo desde ya puede obrar de distintas maneras en cada uno, pero también adhiera a lo que vos les decía y en realidad también a lo que la Biblia nos enseña sobre los frutos de una persona transformada y tocada por el poder del Espíritu Santo. Eh, y creo que uno puede sentir un momento, una sensación especial o algo especial en el corazón, pero si eso se mantiene con el tiempo, llevado al servicio, al amor, como, bueno, el amor como centro de todo, ¿no? Transformar una vida y que muestra a los demás esa transformación. Si no Ujú. se sostiene con el tiempo, eh, creo que es meramente algo que nos pasó en el momento o que pasa en el momento, que no deja de ser una emoción, pero bueno, no genera el fruto que realmente el Espíritu Santo trae a una vida transformada, ¿no? Sí. Eh, Creo que los extremos, el decir, no, esto no es de parte de Dios, o juzgar, o caer desde algún lugar a ciertas emociones que vemos, o ciertas cosas que vemos que por ahí en nuestra estructura, en algunos no las entendemos, también es malo, ¿no? Entonces creo que eso de dejar que la vida dé fruto y ver que el crecimiento de nuestro hermano es importante también, ¿no? Pero no como una cuestión de juzgar, sino como una cuestión de acompañar también. Ujú. Ni tampoco los que no pasan por esas experiencias eh, son fríos, ni los que pasan por esas experiencias están en un avivamiento interno, ¿no? Creo que tiene que ver con una vida transformada que muestra a Cristo o intenta mostrar a Cristo o va perfeccionando su vida en un diario andar, ¿no? Bien, bien.
Gracias, Jerónimo. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión o alguna pregunta, una inquietud en este sentido? Sin vergüenza, digo, me parece que está bueno que cada uno pueda. Pero Creo yo, que profe, el A ver, Carlitos sigue Patricia y nomás. después Carlos, dale. Ya. Creo que el Espíritu Santo se manifiesta de varias formas y de acuerdo creo que a la persona, ¿no? Porque hay personas de que no necesitan, bueno, si le pondríamos esta palabra, estar eufóricas para demostrar y que su transformación sea real, ¿no? Que sus frutos se vean. Entonces creo que no es repetitivo en como algo uniforme, ¿no? Creo que se presenta de varias formas, Sí. de acuerdo a las personas, pero que se presenta, se presenta. Ujú. Bien, gracias. ¿Qué más, Carlos? sí, después, bueno, de haber pasado por varias experiencias y un poco creo que Wesley era cauto en ese sentido de no promocionarlo, pero tampoco cortarlo, ¿no? Yo creo que también las emociones son parte del ser humano, siempre y cuando esas emociones no sean usadas para manipular, ¿no? Pero generar ambientes muchas veces creo que de alguna forma puede llegar a ser sano para que la gente se exprese su tristeza, su Sí. alegría, su estado de ánimo. Entonces creo que lo emocional es parte del cuerpo y de la vida y de cada uno de nosotros. Ajá. Lamentablemente en algunos casos sí se genera la manipulación, pero, pero no estoy del todo en contra de crear ambientes especiales con la música, las luces y lo que sea necesario para lograr esos estados de emociones. Es difícil, pero bueno, creo que si hay una dirección, un liderazgo sano, se puede realizar esos ambientes. Bien, bien, bien. Gracias, Carlos. David. Sí, yo creo que así como eh, suele haber excesos en la manipulación de las emociones en algunas este, corrientes de iglesias, no es menos cierto que en iglesias, por ejemplo, más como la nuestra, de repente la metodista o algunas otras más, no siempre se generan condiciones para que en las celebraciones las personas puedan expresar sus sentimientos, ¿no? Ujú. Sin caer en el sentimentalismo, como se suele decir, pero a veces las celebraciones, en lugar de ser celebraciones, le damos más énfasis a lo ritual, a que, bueno, todo tiene que estar en su justa medida y un tiempo para todo, y tratemos de no hacer demasiada bulla, por así decirlo. Y las personas que de repente llegan con una carga emocional no siempre están en condiciones de poder expresarlo y de poder, eh, como decía Pablo, ¿no? Compartir las cargas con los demás hermanos y hermanas. Eh, yo creo que muchas veces seguimos cometiendo el tema de querer ser como dioses, ¿no? En el sentido de, nos gusta decir del lado que querramos mirarlo a nivel religioso, pero nos gusta definir cómo es que Dios se tiene que expresar. No, la salvación tiene que ser de esta manera, tuvo que haber habido un momento, no hay ninguno, la espiritualidad se tiene que vivir de esta forma, y acá rescato un poco lo que decía Patricia también, ¿no? Que algo también lo dijo Jero y Carlos, esto de, hay cuestiones que son personales, Dios nos respeta en nuestra individualidad, y el espíritu es como el agua, esa famosa imagen, ¿no? Que se adapta al molde en el que ingresa, ¿no? Es decir, no nos fuerza a. Entonces, algunos los vamos a poder vivir de una manera y está bien, y otros lo van a poder vivir de otra y también está bien. Tratar de limitar la acción del espíritu a que solo se puede manifestar de una determinada forma, sea esta muy bulliciosa o por el contrario, muy tranquila, me parece que es querer embretar a Dios dentro de un marco y de acá no puede salir.
Bien, 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 gracias. Sandra y después Claudia. Buenas noches, profe. Perdona que no puedo prender la cámara, que si no se me termina la batería. Dale. Pero más o menos la misma línea de los compañeros, lo que recién expresó David. Yo he tenido la oportunidad, la bendición de compartir los dos lados. Bueno, como seres humanos somos dotados de todos los sentidos y todos los sentidos están dispuestos para conectarnos, ¿no? Con lo sagrado, con lo espiritual, conectarnos con Dios. Y no hay nada más hermoso que participar en una alabanza donde podés dejar que ser interpelado por el Espíritu Santo. Pero por ahí hay un peligro que creo que es clave, ¿no? En esto, es el peligro de quedar en esto, quedar en en ese éxtasis de los fines de semana. Entonces, ¿no? Ese deseo de encontrarme el fin de semana, la alabanza y todo esto, que es maravilloso, pero solo ahí, sin servicio, sin discipulado, sin, ¿no? Sin vida activa, solamente en el show. Terminamos cayendo en algunas olas místicas, ¿no? Solamente en llenarme a mí, llenar mi tinaja, pero no poder vivirlo desde otro lado, desde del compromiso, del servicio. Entonces creo que no podemos limitar solamente a un actuar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es plural, ¿no? Entonces creo que es un peligro y para después también tengo la experiencia de iglesias quizás donde la liturgia es muy rígida y falta un poquito este momento del quebrantar. Nosotros somos seres de sentido, necesitamos ese espacio, ese tiempo de canto, ese tiempo ¿no? De llamado a compartir desde un momento más ameno, no solamente, no tan rígido que costuma ser nuestras liturgias a veces. Bien, bien, gracias, Sandra. Claudia. Sí, bueno, adhiero a la mayoría de los compañeros, ¿no? Creo que Carlos exponía muy bien también, eh, o Sandra. Pero bueno, como ustedes saben, como pentecostal, de raíz pentecostal, somos de dar lugar al mover del Espíritu Santo. Y creo que como líderes tenemos que, también adhiero a lo que decía Sandra o David, ¿no? De no utilizar eso para nada, como algo para los fines de semana, para movilizar a las personas que no, eh, a ver cómo decirlo, o como para lograr algo, ¿no? Fuera de lo que uno tiene que hacer como líder, llevar adelante al pueblo, a la presencia de Dios y que reciban. Entonces pienso que como líderes también tenemos que saber discernir lo que es almático o emocional de lo que es el mover del Espíritu Santo y tener cuidado con eso, no eh, y ese cuidado hacia la persona, ¿no? Pero también pienso que los extremos son malos y que el miedo limita. Eh, He escuchado y he conocido personas que han tenido experiencias espirituales, experiencias del Espíritu Santo, y bueno, en algunas iglesias les han pedido, como contaba Patria hace tiempo, que se fueran, porque tenían miedo, los líderes tenían miedo a que eso contaminara a otros. Entonces, yo creo que debe ser lo más difícil de un pastorado, cuidar eso en las personas, ¿no? Cuidar respetar y saber distinguir. Y para eso hay que estar en la presencia de Dios, para eso hay que tener ese respeto, ¿no? Al Espíritu Santo. Es mi Bien, pensamiento. gracias, Claudia. ¿Y Jero, algo más? Sí, no puedo dejar de... recién Claudia mencionó un rasgo de los pentecostales, de los hermanos pentecostales. Yo creo que como que tenemos muy instalado eso, ¿no? Los hermanos pentecostales son los que dan libertad al Espíritu Santo. Creo que es una confusión desde ese lugar. Eh, Tal vez son más expresivos, pero creo que el mover está en todas las iglesias que con un corazón adoran a Jesús, ¿no?
pero me quedé pensando en eso porque lo escuché varias veces. Sí, sí, Eh, y me parece que por ahí se instala como algo que no es real. Eso es parte de la vida personal de cada uno. bien. Sí, a mí me parece que, digamos, antes después de seguir con la clase, y yo le voy a simplemente mencionar después algunas eh, etapas que tuvieron digamos, este primer gran despertar o el segundo gran despertar, que algunos le llaman el gran avivamiento en Estados Unidos, otros le llaman el primero y el segundo, pero me parece importante mencionar, ahí Cristian levantó la mano, a ver, Cristian, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? buenas noches. Eh, sí, bueno, ahí con lo que estaban diciendo los compañeros, las compañeras, no, pensar un poquito, ¿no? En tema de las bases, de cómo percibimos o aprendemos con H en el medio, ¿no? Aprendemos el tema de conocer a Dios. Entonces ahí creo que vienen dos líneas muy específicas, la racional y también la experiencial. Entonces ahí me parece que hay dos líneas muy fuertes para poder pensarse, ¿no? Y bueno, que están en tensiones las dos, tanto una como la otra. Es decir, y algunas veces uno está de un lado u otro del otro. Lo bueno es, bueno, tener un intercambio entre las dos. Hay representantes acá, obvio, de cada una de las líneas. Bueno, en una, la experiencial, en parte tenés a Agustín, en la otra racional más a Santo Tomás. El protestante es más agustiniano, con el tema de la iluminación y otras cuestiones más, pero el tema es poder estar mirando de alguna manera las dos líneas, ¿no? Estar en en los dos polos, ¿no? Claro, Y tener en cuenta las dos cuestiones. bien, bien, gracias, Cristian. Sí, yo creo que, digamos, lo vamos a ver justamente el lunes que viene en la clase, la semana, digamos, 7 que comienza el viernes, que en realidad es la comprensión, la concepción de espiritualidad, ¿no? Que es el nuevo término que se usa hace unos 40 años, eh, que en realidad antes se llamaba piedad o se llamaba devoción, que, bueno, hoy incluimos espiritualidad y discipulado, si quieren, en algún punto, en algunas iglesias, como esos términos que engloban toda esa experiencia de la fe y que justamente llegamos a esta etapa del siglo XXI donde eh, yo creo que son muy pocos los que van a rechazar esta dimensión emocional eh, o la dimensión de los sentidos en vamos a decir, en la experiencia de fe, ¿no? Tuvimos una impronta muy racionalista, tanto en el protestantismo como en el catolicismo. Quizá el catolicismo un racionalismo permeado por ese sacramentalismo que tiene, ¿no? Que también es experiencial, ¿no? Digamos, no era un racionalismo este, a lo mejor tan protestante como nosotros, que la centralidad está puesta en el púlpito, en la mayoría de las iglesias, eh, vamos a decir, protestantes, tanto eh, calvinistas como de las otras digamos, expresiones luteranas o las anglicanas, pero hay variables, ¿no? O sea, por ejemplo, la iglesia eh, anglicana también mantuvo fuertemente el tema del sacramento de la Eucaristía y eso es más experiencial, fíjense, es un pan que se parte, una copa que se comparte, no hay mucho discurso ahí, sí uno le puede dar, pero es algo que se vive. Lo mismo podríamos decir con algunas dimensiones de la liturgia del culto luterano, pero bueno, fueron muy marcados por el racionalismo de la Ilustración, que nos llegó de alguna manera acá en América Latina digamos, pero básicamente creo que hoy son pocos los que van a decir, che, la razón es la única vía de acceso o la más confiable de llegar a Dios. ¿No? Dicho esto, me parece que está bueno, entonces desde nuestra antropología cristiana, decir, el ser humano no es solo razón, el ser humano también es, eh, ¿no? Además de mente y de cerebro, ¿no? También es espíritu,
y también diríamos en términos más coloquiales, bueno, también es un corazón que siente, que duda, que se entristece, que llora, que ríe, que baila, ¿no? Un cuerpo que transpira, un cuerpo que siente todas las emociones que a veces tenemos con Dios, con la experiencia no solo personal, sino comunitaria, en un culto, en una misa, lo que sea. Me parece que eso está bueno, ¿no? Me parece llegar a esa comprensión. Bueno, de ahí a todos los extremos, podríamos decir, o si quieren más que extremos, todas las, por ahí, exacerbaciones de algunos de estos aspectos, ¿no? El racionalismo es muy fuerte. En algunas iglesias, como yo le dije, digamos, esta centralidad de la palabra, en algún momento, siglo XVIII, XIX, especialmente siglo XIX y parte del XX, en muchas iglesias protestantes fue muy fuerte, ¿no? O sea, lo más importante en el culto era la predicación. De hecho, hay iglesias que todavía lo sostienen a esto, e incluso hay iglesias pentecostales que han, digamos, de alguna manera han recibido esa herencia protestante de que lo más importante en el culto es la prédica. De hecho, hay iglesias que tienen la Santa Cena una vez al año, cuando Jesús nunca dijo que tenía que ser una vez al año, ni todos los domingos, dijo, cada vez que me recuerden, háganlo así. O sea, lo podemos hacer todos los domingos o todos los lunes o todos los días que cada iglesia decida. Pero me refiero, hay cuestiones ahí que tienen que ver con también, como decían recién, la cultura, la idiosincrasia. Creo que es importante en este sentido de poder saber que, por lo menos mi opinión, podemos generar un buen ambiente, ¿no? Una atmósfera, como se genera muchas veces en los cultos, que tiene que ver con la preparación con la que hemos ido al culto también, pero también tiene que ver con los que preparan de poder generar un ambiente que no solo sea racional, que sea impecable desde lo racional, sino que también que pueda generar, digamos, emociones positivas, ¿no? Y de hecho la música creo que es en gran parte bueno, un instrumento muy importante, ¿no? Ya lo dijo San Agustín con la música y tantos otros, o el canto. Bueno, Patricia, nos vemos. Pero me parece importante que eh, podamos, digamos, distinguir estas cosas, ¿no? Así como está el peligro de ese racionalismo frío, también está el peligro del emocionalismo exacerbado y a veces, como les digo, en mentes no tan, eh, no tan formadas ni maliciosas, pero quizás llevadas por esta cuestión de, vemos resultados inmediatos, vamos a exacerbar, ¿no? Esos momentos de llegar a clímax donde hay gente, como hemos visto, que puede ser una experiencia auténtica espiritual, pero se mezcla con toda una psicología, una sugestión psicológica también. Porque digo, a veces se dan las dos cosas, no es que se da una sola. Por eso digo, es un terreno que uno tiene que saber que está pisando suelo sagrado, se está metiendo en la mente, en la conciencia, en el corazón de otros, en el sentido metiendo de que está trabajando con personas, y me parece que hay que ser respetuoso, cuidadoso, ¿no? Pero no miedoso, pero sí cuidadoso, porque me parece que hay que saber en ese sentido, eh, y quizás el mayor peligro que va a venir de todos estos movimientos, porque digo, yo ahora les menciono dos o tres para ir eh, haciendo un cierre, ¿no? Algunos llamaron el segundo gran despertar, que se dio más que nada, especialmente entre metodistas y bautistas, después de estos, ¿no? De Whitfield, de Edwards. El segundo que va a ser más o menos de 1800 a 1840, que en algunos casos, algunos de estos movimientos, ¿no? De los campamentos de santidad, ¿no? De todos estos grandes eventos que se hacían especialmente para renovar la fe, o sea, gente que se juntaba 1 o 2 semanas, campamentos de verano para hacer toda una renovación espiritual, que empezaron con enfatizar excesivamente los sucesos escatológicos, inclusive proclamando fechas para el fin del mundo.
esto que se dio ya también con Thomas Müntzer y otros, bueno, empieza a aparecer, ¿no? Por ejemplo, la fundadora de la Iglesia Adventista, Elena G. D. White, que se crió en un hogar metodista, en un hogar de niños y en un, por ejemplo, y que es una denominación muy respetada, digamos, en Estados Unidos, aquí en Argentina, por la, digamos, por la historia que tiene. Bueno, la fundadora, ella tuvo varias visiones y producto de estar en algunas experiencias espirituales, luego de muchos ayunos, etcétera, etcétera. Y bueno, ustedes saben, predijo una fecha del fin del mundo, esa fecha no vino, después predijo otra, y así, digo, no la quiero poner como mal ejemplo, digo, es una persona que generó un movimiento y es respetable, pero lo que digo es, eh, eso también se empezó a ver en ese momento, ¿no? Como así también después sabemos, ¿no? Algunas experiencias, ¿no? Como, digamos, la denominación Testigo de Jehová, la denominación de los mormones, el producto de toda esta época, ¿no? De movimientos de avivamiento que se daban. ¿Y qué pasaba? Pasaba que muchas veces producto de la reacción de los sectores de liderazgo que a veces se cerraban a todo lo nuevo y producto de que también muchas de estas personas decían, bueno, yo tengo la verdad ahora, la verdad es esta que yo estoy viviendo, entonces ahora ustedes tienen que hacer lo que yo digo, o tienen que vivir lo que yo vivo, o la fe como yo vivo, entonces se generaban las divisiones, que es el gran problema, el gran escándalo que ha generado muchos avivamientos o estas experiencias donde, bueno, se van generando divisiones y divisiones y divisiones y se terminan generando más denominaciones que personas a veces, ¿no? Va a haber después otro tipo de experiencias de avivamiento, no solo, digamos, en Estados Unidos, como les digo, por ejemplo, en la iglesia reformada en Suiza, al sur de Francia, ¿no? Desde 1814 en adelante. También los hermanos de Plymouth, o los famosos hermanos libres, o los hermanos con H también en 1831, eh, digamos, que están inconformes con ese denominacionalismo que se había generado en denominaciones. También, ¿no? Aparece un movimiento importante ahí en Inglaterra, en Plymouth, y que se va a extender, ¿no? Y aquí en Argentina es una comunidad que tiene sus años también, ¿no? En Argentina, los Hermanos Libres. En Escocia también se dio un movimiento importante en 1843. Algunos le llaman el tercer gran despertar, pero bueno, que tuvo que ver con también las experiencias de santidad y sobrenaturales que se dieron con predicadores como Moody, como Charles Spurgeon, como William Booth y George Mueller, entre otros, ¿no? Ya hablando de 1855 hasta 1920, ¿no? Eh, y sabemos también, ha habido otros más chiquitos, pero no los voy a mencionar, incluso en Australia también, en, en Transilvania también, por ejemplo, en Gales en 1904, y el gran avivamiento que va a traer una gran, después, denominación, por así decirlo, pero sería casi como un movimiento mundial y que ha sido el movimiento cristiano que ha crecido más en el siglo XX, que fue el pentecostalismo, ¿no? Que se da en esta reunión de la calle Azusa, en Los Ángeles, que básicamente eran casi todas personas, no todas, pero casi todas eran personas afroamericanas, ¿no? Eran todas personas negras, que muchos habían sido parte de todo ese sistema de esclavitud y del racismo que sufrían en Estados Unidos. Y después, bueno, se dieron también, especialmente casi paralelamente, bueno, en Corea se dio algo muy pequeño, pero también, y fundamentalmente en Chile, con el pastor Kurt, que va a ser también una renovación dentro de la Iglesia Metodista de Chile, que termina formándose la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y otras iglesias en 1909, ¿no? Después, a partir de ahí, ha habido experiencias, pero menos, por así decirlo, menos cercanas en el tiempo, ¿no? En África hubo algo, ¿no? En 1930. En 1970 el fenómeno de Jesus People o el movimiento de Jesús del pueblo o el pueblo con Jesús
que hay una película ahí que pueden ver en Netflix, creo no me acuerdo el nombre ahora, pero si lo buscan, retrata un poco esto. Eh, y también, bueno, algunos hablaron de el cuarto gran despertar que se dio ahí por los 70 80 en América Latina y en algunos lugares de Estados Unidos, pero digamos, yo creo que no fue, o no sería correcto llamarlo cuarto despertar, eh, porque me parece que fue un movimiento, sí, de renovación, pero no tan importante. A mí me parece que eh, es importante ver cómo siempre en distintos lugares digamos, del mundo, Dios y su espíritu obran de manera muy libre, ¿no? Como dijimos, Jesús dijo, el espíritu eh, es como el viento, ¿no? No sabes de dónde viene, a dónde va. Y dentro del catolicismo es interesante también mencionar la renovación carismática que se da ahí por la década del 70 con el ministro, el sacerdote David Duplessis, que se da en varios lugares y que hasta el día de hoy, ¿saben ustedes? La renovación carismática dentro de la Iglesia Católica es un movimiento fuerte también, que en algunos países ha tenido más desarrollo, en otros menos, pero digamos, ha tenido un impacto también dentro de algunas diócesis del catolicismo romano. Eh, pero me parece importante en todo esto poder ver, ¿no? Cómo Dios también trae otros movimientos de renovación, como fue el movimiento de estudiantes en América Latina que se comprometieron con un compromiso social y político, como vimos en la materia de teología de la misión, que se comprometieron con una iglesia que trabaje con la gente al lado de los pobres. Bueno, esto que se dio al movimiento tercermundista, si quieren, en la Iglesia Católica y en alguna iglesia evangélica, fue un movimiento de renovación muy importante. En África lo mismo, en algunos lugares, ¿no? Que vivieron esto con algunas aristas políticas y sociales, como fue el caso de Mandela, digamos, eh, ahí cerca de los 90. Bueno, cantidad de casos también donde no solo los avivamientos se dan en términos espiritualistas o en términos de experiencia solamente de devoción en cuanto a la oración, a la alabanza o al culto o a la experiencia de conversión. A mí me parece que quizás de lo que más podríamos preocuparnos eh, es este tema de que una cosa es el avivamiento y otra cosa es el poder humano. Que yo creo que esto es lo que siempre nosotros tenemos que ser muy claros, porque lo mismo podríamos decir de otros movimientos de renovación que hubo en el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, digamos, el famoso Dios me dijo, ¿no? Que me parece que es un tema, digamos, como decía Claudia hace un rato, quizá uno de los grandes desafíos que tenemos a veces en las comunidades es cuando una persona experimenta una renovación en su vida espiritual o un nuevo comienzo en su vida espiritual, una renovación en su fe, etcétera. Y muchas veces, ¿no? Muchas veces, no siempre, esas personas no solo tienen más fervor, ganas de servir, deseos de transformar la iglesia, sino que muchas veces empiezan a decir, bueno, a mí Dios me dijo que ustedes tienen que hacer esto, como yo pienso, o vos, pastor, tenés que hacer esto, o los líderes tienen... Y yo creo que ahí viene el problema, porque justamente se empieza a confundir la voz de Dios con las aspiraciones o intereses personales, o las codicias personales, y yo creo que ahí es donde viene el problema. Por eso digo, a veces también no bien acompañadas porque los líderes tienen miedo o los líderes no quieren largar el poder, los líderes que están en el liderazgo, entonces no logran acompañar a esas personas o esos grupos. A veces esos grupos se ponen muy intransigentes y no pueden dialogar porque, bueno, ya empiezan a decir que el otro está alejado de Dios o ha perdido la fuente del espíritu, lo que sea. Yo creo que ahí viene donde empezamos a juzgarnos entre nosotros y a querer sobresalir y a querer tener el poder. Y yo creo que ahí es donde me parece eso no es una señal del espíritu. O sea, lo va a decir Pablo en Corintios que tuvo esos problemas, Pablo, ¿eh? Pablo tuvo algunos problemas con la iglesia de Corintios porque tuvo estas experiencias
de alguna manera de más, si quieren, de tipo eh, carismática, diríamos, en el sentido de experiencia un poco fuera de lo normal del espíritu. Y él va a ser muy claro, ¿no? El mayor don que da Dios, el mejor camino, dice, es el amor. Entonces, si las personas tienen mayor fervor, gloria a Dios. Las personas hablan en lengua, gloria a Dios. La persona tiene mayor deseo de servir a los otros, gloria a Dios. Ahora, la persona quiere sobresalir sobre los demás, quiere tener el poder, se empieza a mover no con amor cristiano, ¿eh? De solidaridad, de compasión, sino con cierta indiferencia, con cierta crueldad, con cierta utilización de los otros para el proyecto personal. Bueno, evidentemente ahí ya no estamos en presencia de señales del espíritu. Por eso digo, a veces los seres humanos pueden tener una experiencia auténtica de Dios, pero después su conducta, sus valores, los frutos del Espíritu Santo, no están siendo el fruto del amor, la paz, la paciencia, la tolerancia, la benignidad, que son las 9 características que vemos en el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no? Porque digo, a veces en esto del espíritu nos vamos olvidando todo lo que la Biblia habla del espíritu. Así que me parece, y no olvidar por sobre todo que el espíritu vino a recordarnos, como vimos ayer en muchos cultos cristianos, vino a recordarnos la palabra de Jesús. Nunca el espíritu nos va a hablar, nos va a enseñar algo que esté en contra de lo que Jesús dijo. Y si Jesús dijo, el primero tiene que ser el servidor, y bueno, evidentemente, cuando los movimientos o ciertas expresiones no se están yendo en esa dirección, evidentemente el espíritu no está guiando. Por más que haya emocionalidad o por más que haya mucha convicción, a veces no hace falta, ¿no? Saben ustedes, en algunas expresiones de renovación no ha habido tanta emocionalidad, pero sí mucha fuerza, ¿no? De convicción, fuerza de carácter, pero no es solo eso señal del espíritu, ¿eh? La señal del espíritu tiene que ir acompañada, creo yo, ¿no? Por lo que dice la Biblia, de todas estas cosas que vengo mencionando. ¿Está bien? Es lo que yo pienso y les comparto a ustedes y me parece importante. Mencionaba lo de los bautistas porque que ha sido una denominación muy importante, inclusive aquí también en América Latina, en Argentina, y que en realidad viene esta discusión de los bautismos, ¿no? Que, bueno, va a ser un tema importante en las colonias ahí en Estados Unidos, y después empezaron a hablar, se dividieron entre bautistas generales y particulares, ¿vieron? Pero me parece importante porque ahí aparece esta cuestión también, fíjense, una especie de, yo diría, racionalismo de la época y del conocimiento de la época, que el bautismo solo era válido si la persona lo decidía y lo hacía cuando ya tenía razón de ser, perdón, cuando tenía conciencia de sí mismo o tenía uso de razón, como se decía antes. Y bueno, y esto en cada cultura fue variando, en cada lugar, pero básicamente antes se ponía como el piso de los 12 o 13 años, ¿no? Como que antes de esa edad no era recomendable que un niño se bautizara. Eh, pero bueno, fíjense cómo esto también ha ido variando en las últimas épocas también, por lo menos hasta en las iglesias bautistas donde hay personas menores de 12 años que se bautizan por la precocidad o el desarrollo que ha habido en la niñez, donde hay personas eh, con más crecimiento, a veces con 9 10 años. Pero más allá de eso, lo que digo es, mm, esto trajo un problema importante porque, saben ustedes, bueno, las iglesias protestantes más históricas en general van a mantener el bautismo de niños junto con el bautismo de adultos también, o sea, no van a, digamos, a ser excluyentes, ¿no? El bautismo de niños está hecho sobre la fe de los padres, según estas iglesias, no sobre la fe del niño, del bebé, sino sobre la fe de los padres y de la comunidad, y la comunidad se compromete a acompañar. Después, si no se da eso, bueno, es otro problema, pero está hecho en ese plan. En la experiencia, digamos, de las iglesias que hablan del bautismo de grande o de persona ya mayor, persona con conciencia, eh, bueno, está hecha sobre la fe de la persona y tiene que dar testimonio de ese cambio o de esa experiencia de nuevo nacimiento, que
como yo creo por lo menos, a veces uno puede tener momentos en la vida especiales, pero el nuevo nacimiento o la conversión es un proceso que se va produciendo y perfeccionándose permanentemente, ¿no? En la vida de las personas. Bueno, son dos, a veces, visiones y pastorales distintas, no vamos a entrar en ese debate ahora, pero sí me parece importante porque aparece acá en todo este avivamiento. eh, en definitiva, son todas expresiones de que tiene que ver en que el cristianismo tiene su fuerza, de que es una experiencia, es una religión, de hecho, comunitaria, ¿no? Y de hecho esto el catolicismo siempre va a ser vamos a decir, no ufanar, pero va a ser, digamos, gran parte de su, eh, digamos, de su prédica, de que a diferencia de los protestantes, nosotros hacemos más énfasis en la comunidad. Eh, Quizás, digamos, como contrapartida, el protestantismo va a decir, no, bueno, pero puede darse el peligro de que solo nos quedemos en esa cuestión de comunidad y la experiencia personal queda en un segundo plano o queda totalmente, digamos, eh, diluida, especialmente cuando se profundiza el proceso de la modernidad y de la individualización de las personas, que ya lleva 300 años. Entonces, ¿qué pasa? Como decía Jack Kierkegaard, ¿no? Hace más de 200 años, cuando todos son cristianos, nadie es cristiano. Es decir, y él lo hablaba desde una iglesia luterana, que también era la iglesia oficial y sigue siendo la iglesia oficial de Dinamarca. Pero digo, esto me parece importante, toda esta experiencia también que tienen que ver con una experiencia personal. La experiencia personal tiene que ser auténtica, no puede ser, eh, digamos, saludos David, no tiene que ser solo una experiencia que esté, eh, vamos a decir, supeditada o que sea, digamos, subsidiaria de la experiencia de los otros. En algún momento la experiencia de fe tiene que ser personal. ¿Tá? Ahora, eso no va en desmedro de lo comunitario tampoco. Por eso digo, en estas variables, en estos polos, como dijimos, llamémosle como quieran, en estos desequilibrios a veces vive la fe y las experiencias de renovación en la historia de la iglesia. ¿M? Y estos movimientos. Así que bueno, hasta acá llegamos. Un saludo muy grande. Contesten ahí, tienen que subir el archivo ahí de la lectura de Amestoy, que no les cuento nada porque me parece importante, pero ahí interesante cómo llega todos estos movimientos de gran despertar a América Latina, el impacto que tuvo y cómo a veces no es tan, este, digamos, no es tan uniforme el proceso en el que llegan las misiones protestantes influidas por estos avivamientos de Estados Unidos. Así que, bueno, les mando un saludo grande y nos vemos el lunes que viene. Gracias, profe. Gracias, profe. Dios lo Gracias, bendiga. Pablo. Saludos Nos a todos, vemos. bendiciones. Hasta la próxima. Chau, Bendiciones. chau. Chau, chau. Chao, chao. Adiós. Adiós.